Yidam se encuentra en la entrada de la casa de su esposo luego de no haberse visto durante las vacaciones. Ambos recibieron un mensaje de alerta, ya que no han aumentado sus puntos durante este periodo, por lo que decidieron que era momento de verse. Sin embargo, el Omega se encuentra completamente aterrado por los nervios y no se atreve a tocar el timbre. Entonces, aparece detrás el castaño, dándole un susto e invitándole a entrar, ya que ha comprado cosas para cocinar. Una vez dentro, el pelinegro se sienta a esperar mientras el menor se encarga de preparar algo delicioso para ambos, aprovechando para preguntarle por qué no le ha contactado durante las vacaciones, cuestionándole si lo ha estado evitando. El Omega cuenta que ha hecho voluntariado con Daehyun, por lo que ha estado ocupado. Esto despierta unos celos en el castaño, pero los ignora y una vez que la comida estuvo lista, se sentaron a comer. Debido a los nervios excesivos del Omega, este termina derramando agua sobre sus propios pantalones, por lo que el Alfa va en busca de ropa seca para prestarle y le pregunta si necesita ropa interior. Ante el momento incómodo, el pelinegro termina respondiendo que no, pero pronto se arrepiente de su respuesta, puesto que ahora se encuentra utilizando solamente shorts en la casa de otra persona. Sin poder controlar la cantidad de pensamientos incómodos que no puede dejar de tener, decide fingir estar dormido, pero el castaño comienza a acariciarlo, haciendo comentarios sobre su bronceado y terminando por subirse encima de él y decirle que es muy malo fingiendo estar dormido, además de recordarle la razón por la que ha ido a su casa. El mayor dice que solamente tienen que demostrar que han estado juntos, por lo que un abrazo debería ser suficiente, pero el Alfa empieza a liberar feromonas mientras lo toca cada vez más. También le cuenta que ha estado liberándolas desde que él ha llegado, ya que el mayor también lo ha hecho, sin tomar en cuenta que este en realidad no sabe controlarlas correctamente, pero el castaño dice darse cuenta de qué tan encendido se encuentra el Omega por sus feromonas. El pelinegro, sin poder aguantar más ser tocado de esa manera, termina aceptando, y lo hacen por mucho rato hasta que Yidam cae completamente dormido. En este momento Sungu lo acaricia y le reprocha por haberlo hecho sufrir emocionalmente los últimos días, aun sabiendo que el mayor no puede escucharlo. Al día siguiente, mientras el Omega se dirige a la universidad, escucha a sus dos vecinos pelear detrás de él, hasta que el rubio cae sobre el moreno, generando un ambiente algo romántico, pero no tarda en levantarse, golpeando al más alto y huyendo sonrojado. Pronto vemos al pelinegro siendo regañado por su esposo por haber desaparecido el día anterior, pero es que cuando el mayor despertó junto a él, quedó deslumbrado por su belleza, por lo que no pudo hacer otra cosa más que escapar. Terminan abrazándose para cumplir con los requisitos del día y, cuando el Omega se aleja rápidamente con su corazón acelerado, les llega un mensaje de texto a ambos, diciendo que han sido designados como sujetos de observación por el programa especial para parejas recién casadas. Esto significa que se les hará un examen más riguroso, debiendo completar 150 puntos diarios debido a sus cifras relativamente bajas en los últimos días. Yidam se encuentra completamente consternado, ya que solo con un abrazo logran subir apenas 10 puntos, lo que significaría que quizás deberían tener el delicioso todos los días para alcanzar el objetivo, lo cual cree completamente imposible de soportar para una persona normal. Pero el Alfa dice que él sí cree que sea posible y, para demostrárselo, empieza a practicar con él desde ese mismo momento. Una semana después, el Omega tiene ojeras debido a la intensidad de los últimos días con su esposo. Mientras iba pensando en eso, caminando por la calle, siente que alguien lo sigue, pero enseguida choca con una persona a la cual se le cae su teléfono. Cuando el pelinegro se lo alcanza, ve en su fondo de pantalla una foto de esa persona junto a Sungu, por lo que le pregunta si lo conoce, y este le dice que es su exnovio. La persona luego pregunta si el Alfa está saliendo con alguien en este momento, y Yidam, después de dudarlo, termina respondiendo que sí, pero mientras se aleja se cuestiona a sí mismo por qué ha dicho eso, sabiendo que ha roto una de las reglas que él mismo ha establecido. Se da cuenta de la cantidad de pensamientos confusos que tiene y de que realmente no quiere que esa persona y su esposo se reconcilien, por eso actuó de esa manera. Perdido en sus pensamientos, vuelve a sentir que alguien lo sigue y, en ese momento, el castaño lo agarra por detrás, sorprendiéndolo. Se disculpa rápidamente, pero el Omega le dice que en realidad ha llegado en el momento indicado. Una vez que llegan al dormitorio, el pelinegro le cuenta sobre la sensación de que alguien lo sigue, y el menor le dice que ha investigado sobre los sujetos en observación y descubrió que parece haber personas a las que se les asigna alguien para vigilarlos. Debido a esto, deciden ajustar sus horarios para pasar más tiempo juntos, además de tener una cita la siguiente semana para evitar sospechas.
Más tarde, el Omega no puede dejar de cuestionarse sobre los sentimientos de Sungu, pero en ese momento le llega un mensaje del ex, comunicando el costo de la reparación del teléfono que se ha roto por la caída el día que chocaron, resultando ser una cifra mayor de la que esperaba, así que comienza a trabajar en una pastelería a tiempo parcial. La dueña de la pastelería es muy amable y está encantada con Ji-dam, por lo que comienza a decir que ojalá su hijo fuera como él. En ese momento su hijo aparece, resultando ser Hyunjin, su vecino. Al haberlo reconocido, el rubio le dice al pelinegro que no mencione a Daehyun ni a Sungu frente a su mamá, pero esta se da cuenta y empieza a recriminarle sobre todas las anteriores personas que trabajaron allí y que rompieron con él, y por esa razón renunciaron. Además, le entrega una carta de su ex, la cual el rubio tira a la basura inmediatamente sin ningún interés, haciendo pensar al Omega sobre la situación del castaño y sus celos sobre su ex, dándose cuenta de que en realidad ese alfa es ahora su esposo. El día de la cita, el Omega se encuentra muy nervioso y el castaño, para relajar el ambiente, le muestra una tarjeta bancaria que su padre le dio para que le comprara un regalo a su esposo como disculpa por el incidente de los chocolates de la última vez. El pelinegro dice que no necesita nada, pero ante la insistencia del más alto, se dirigen a una tienda y elige lo más barato que encuentra. Sin embargo, Sungu lo hace probarse mucha ropa y le termina comprando todo, gastando un montón de dinero. El mayor decide que él también debería darle algo al castaño, por lo que entra a una tienda y empieza a probar perfumes. Cuando el alfa lo ve, le dice que es mejor probarlo sobre la piel para compararlo con el propio olor corporal. Entonces, el Omega le pone perfume al menor y se acerca para olerlo, haciéndolo sonrojar por completo. La cita transcurre de lo más bien y ambos lo disfrutan. Van al cine, a comer juntos, se sacan muchas fotos y por último, el castaño los lleva a un motel. Una vez allí, se duchan y no tardan en empezar a tener el delicioso, ya que ambos se morían de ganas. El castaño se preocupa de estar yendo muy rápido, pero el pelinegro le pide más, volviendo loco al menor. Al día siguiente, Ji-dam se encuentra en su trabajo de la pastelería, pero está completamente atormentado, ya que el día anterior su cuerpo terminó teniendo una reacción muy fuerte, mojándolo todo. Su compañero se da cuenta de esto y le pregunta qué le pasa. El pelinegro le cuenta que ha pasado una situación vergonzosa con la persona que le gusta, pero el rubio le dice que simplemente olvide a esa persona, ya que ni siquiera son pareja, y le muestra una foto, ofreciéndole salir con alguien más. Pero el Omega ve en esa foto al exnovio de Sungu, y cuando intenta preguntarle por él sin querer, cambia de fotografía sin llegar a ver la siguiente. Pero Hyunjin entra en pánico y le arrebata el teléfono, entrando de vuelta a la pastelería completamente furioso, ya que la foto que casi fue expuesta era una de Daehyun durmiendo. A la salida del trabajo, el castaño esperaba afuera a Ji-dam y lo recibe con piropos, sonrojándolo por completo. Luego le revela que ha ido a esperarlo simplemente porque quería caminar con él y cuidarlo, a lo que el mayor responde que ha estado aprendiendo a hacer ejercicio con el vecino. Esto pone muy celoso al menor, pero continúa preguntando sobre una vez que fueron voluntarios y Daehyun le susurró algo al pelinegro, pero este solo responde que es un secreto, empeorando los celos del menor. Al ingresar a los dormitorios, Ji-dam se cuestiona sobre la expresión del castaño durante la última conversación y decide que deben hablar claramente de una vez, pero en ese momento lo llama el ex de su esposo y sale para encontrarse con él. Cuando lo ve, se percata de que ha estado bebiendo mucho. El de pelo gris le dice que se encuentra nostálgico y le gustaría hablar con alguien sobre Sungu. Le incrimina que le ha mentido la última vez y le empieza a decir que nadie más que él podría estar al lado del castaño. El Omega intenta alejarse, pero entre forcejeos, el ex cae al suelo y cuando Ji-dam se acerca para ayudarlo, es golpeado en el rostro. Cuando se dirigía de vuelta a los dormitorios, se encuentra con el alfa completamente preocupado. El pelinegro miente, diciendo que solo ha ido a la tienda de conveniencia y que la herida de su mejilla es vieja. El menor decide ir a comprar medicamentos para su herida y, luego de curarlo, intenta besarlo, pero el mayor le dice que eso se hace solo en la habitación y se va para entrar primero. El castaño se queda afuera y llama a su secretario, a quien parece hablarle de su ex. Una vez que entra a la habitación, el Omega le cuenta que ha conocido a su ex novio y que no quería mencionarlo, pero había algo muy extraño en él.
El alfa dice que no ha salido ni ha tenido una relación con nadie, por lo que le pregunta el nombre. Ji-dam recuerda haber hecho la transferencia para la reparación del teléfono a nombre de Yu Jong-min. Al escuchar esto, Sung-woo suspira pesadamente y le dice que es un amigo de la infancia, preguntándose por qué le dijo que era su exnovio. Cuenta que el de pelo gris se le confesó en la secundaria, pero él no le correspondió. Después de eso, se mudó y perdieron contacto. El mayor, algo preocupado, saca la conclusión de que Jong-min es un acosador y le dice al menor que no debe salir solo, pero este calma a su esposo, diciéndole que contactará a su secretario y que todo se resolverá. En un flashback vemos que el castaño, debido a una conversación entre sus padres que escuchó de pequeño, comenzó a cuidar del de pelo gris, acercándose poco a poco. En secundaria Jong-min se le declaró, pero el alfa no pensaba igual, por lo que le dijo que deberían seguir siendo amigos. A partir de ese momento, el ambiente se tornó extraño, ya que todos sus compañeros comenzaron a evitarlo, hasta que un día un profesor lo llamó para hablar con él. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: David Ventura, Esperanza Solorzano Burillo, Camila Martínez, Paula Aguillón Tapia, Amber, Diana Pérez, Norma Sánchez, María Chipat, Marely Bolaños, Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayan Cela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: